Hola, muy buenas. Bienvenidos a este segundo vídeo sobre charlas de arquitectura, de diseño de espacios. Y en esta segunda clase o charla me gustaría hablar de los puntos que dejamos anteriormente pendientes, como son pasar a la acción y el proceso de simplificación. Estuvimos hablando del procesos, de cómo la actitud que se puede tener para absorber esas ideas. Y ahora me gustaría hablar de la acción y de la simplificación. La acción habla, cuando digo acción, quiero decir provocar situaciones que detonen ideas acordes con el problema que tenemos detrás. Estamos desarrollando un problema, evidentemente estamos inquietos, tenemos esa necesidad de resolver lo que llevamos en la cabeza y provocar situaciones que busquen de alguna manera inconsciente esa resolución, pues puede ser muy interesante. La manera más sencilla como se ha venido haciendo hasta la actualidad es, pues ya veis aquí estos dibujos de Álvaro Aalto, es a base de dibujos. Lo interesante de estos dibujos y un poco la intención que tiene esta charla es definir qué son dibujos o maquetas de trabajo sugerentes y diferenciarlas totalmente de lo que son dibujos y maquetas finales o de trabajo terminado. Estamos hablando aquí de una situación previa al edificio ya construido y definido perfectamente. Con lo cual siempre hablaremos de dibujos sugerentes que provoquen ideas, que sugieran varias ideas, y la sugerencia es el leitmotiv tanto de estos bocetos como de las maquetas de trabajo. Esto es un trabajo, bueno, pues del MIT, de alumnos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Y cuando yo estuve allí, pues me pareció increíble la necesidad que tienen allí de trabajar y de pensar con las manos. Es decir, cuando se piensa con las manos, de algún modo no se para o se propone esta acción de la que quiero hablar. Yo siempre suelo decir lo mismo. Pues las maquetas de trabajo. Aquí vemos a Constant Nievius, del situacionismo, con su New Babylon, y cómo a través de sus maquetas lo que querían es promover un nuevo urbanismo que liberase, en este caso hablamos de los años 50 más o menos del siglo pasado, y lo que querían es liberar al ser humano de ese utilitarismo, funcionalismo. Entonces, a partir de las maquetas y sobre todo de la arquitectura, vieron el instrumento desencadenante para cambiar esa mentalidad. ¿Qué buscamos nosotros con nuestras maquetas? Pues no buscamos la definición absoluta del edificio, sino, como por ejemplo puede ser esta maqueta, que está perfectamente rematada, acabada y definida, sino buscamos un concepto un poco más abstracto. De tal manera que yo siempre suelo decir lo mismo, cortamos cartones, maderas, cualquier utensilio y vamos generando espacios aleatorios y siempre fotografiando y encuadrando de forma lateral con distintas situaciones de luz. Entonces, cuando llegamos a una situación de estas, pues nos paramos y empezamos ya un diálogo personal, interno, de decir, ¿por qué me gusta? Y ahí empieza el verdadero discurso interesante. Me gusta, pues, porque se han generado, en el caso de la imagen que tenemos, se ha generado un espacio más abierto abajo, más amplio, más público, arriba más privado, la luz resbala desde lo privado hacia lo público y no importa que se refleje para todas las personas eso o no. Para ti ese instrumento está siendo válido para de repente iniciar un discurso donde hay ideas. Y creo que eso es lo interesante cuando hacemos estas maquetas, pues bueno, de trabajo y que a lo mejor ni exponemos, ni son personales. A partir de ese conjunto de ideas saldrán muchas posibles materializaciones. Por lo tanto, la siguiente parte es la simplificación. Cómo de todas las ideas o de ese discurso que hemos generado, cómo ahora podemos simplificar. Ahora pasamos al proceso de simplificación. Aquí vemos, por ejemplo, bocetos de Said Oiza en sus Torres Blancas y la cantidad de bocetos y bocetos que hizo hasta llegar a la forma más sencilla, funcional y construible. Porque no recordemos aquí que no se trata solamente de la simplicidad del diseño. Simplicidad, o sea, a todos los ámbitos. En el ámbito estructural, constructivo, tecnológico. En este ejemplo voy a poner cómo esas ideas que ya hemos visto en esas maquetas o en esos dibujos sugerentes, podemos simplificarlas. Y para ello vamos a poner un ejemplo de cómo un edificio se puede asentar en un terreno en ladera. Y la forma de dibujar
pues es muy sencilla. Ahí vemos un podio. Una de las primeras opciones, si nos queremos asentar en una ladera, ese edificio se podrá utilizar un podio. La siguiente forma de asentarme en un terreno con ladera, pues es en vez de con podio, no tocar el terreno y en vez de podios, hablar de plataformas. Fijaos la forma sencilla de dibujar, pero no porque a mí me guste dibujar sencillo, sino para simplificar las ideas que ya tengo en la cabeza. Y la otra forma es jugar con el terreno. Hacer desmontes o terraplenes o cualquier juego con el terreno para yo asentarme en él. Evidentemente, cada situación de estas tres implica una idea de proyecto o va más a juego con una idea de proyecto que con otras. Pero bueno, aquí tenemos una forma sencilla de representarla. ¿Cómo representaremos un edificio arraigado al suelo y otro arraigado a lo ligero? Pues igual que hemos dibujado de una forma sencilla la adaptación al terreno, podemos dibujar un edificio arraigado al terreno, como lo que estáis viendo, con muros potentes y espacios embutidos dentro de esa masa. Y hablaremos de pesado, estereotómico, si alguien se quiere poner un poco gourmet. O podemos hablar de espacios tectónicos, espacios ligeros, el nido, la cueva, ligero, pesado. Yo creo que se entiende mucho mejor, hablando sencillo. Un edificio arraigado al terreno, a lo macizo, a lo masivo, y otro arraigado a lo ligero. Y así potenciamos la idea de gravedad. Otra forma de entender ahora, por ejemplo, la planta. La planta, como ya sabemos, es el instrumento como un reloj suizo, donde en esa planta vamos a jugar a que funcionen los elementos. Las ideas vendrán en sección, normalmente. La funcionalidad pues, se determinará en planta. Tenemos una planta cuadrada donde tenemos un pequeño aseo abajo, tenemos unos armarios, un elemento armario en la forma central, pocos asemejándonos a la famosa Villa Farnsworth de Mies van der Rohe. Problema, pues hemos puesto el elemento central y de tal manera que se nos quedan 4 espacios, pues más o menos que empiezan a tener la misma importancia. Sin embargo, si ese elemento central ahora lo llevamos a una esquina, como vamos a intentar hacer, veremos que los 4 espacios ya empiezan a tener su propio carácter, su propia personalidad. Y de esta manera se nos va a quedar pues, el aseo dando a una zona más privada inferior, ¿no? Una zona al espacio C, que ya se ha quedado más privativo. Las zonas B, A y B se van a generar pues, espacios más públicos, más abiertos. Incluso entre la zona A y B podemos poner un pequeño elemento separador. Y por último, esto sería jugar con elementos, ¿vale? Y podemos jugar también con lo que es la envolvente del propio espacio para separar los espacios internos. Todo esto viene al hilo de cómo diseñar un edificio sin tabiques, sin la fórmula clásica de tabicar por un lado, tabicar por otro. Y es mediante elementos, como hacía Mies, o bien, como vamos a hacer ahora, mediante la propia envolvente, generando una serie de patios interiores que definen esos espacios que hemos visto antes y aparte 3 bandas de circulación o 3 bandas verticales, una más privada y otra más pública. El espacio más público serán los A y B, que quedan separados por ese patio. La zona de circulación, la C, y la D, que será la más privada, donde podrán estar por los espacios más íntimos de esa vivienda o ese espacio. Ahí estará la zona privada y, por último, la zona más pública. A raíz de todo, y como ejemplo final rápido para terminar ya la charla, vamos a ver un ejercicio de un alumno genial, David Costa, que si está escuchando, no creo que lo escuche, pero si lo escucha, pues un saludo por aquí. Y el enunciado era muy, muy clásico. Era un enunciado muy de generar un espacio íntimo, el espacio que a cada uno pues fuera más con su personalidad. Y entonces, cuando tocas lo íntimo, pues surgen sus sentimientos, sus pasiones, sus miedos. Y en este caso, pues este estudiante resolvió su propio espacio de una manera muy, muy clásica, en el sentido de uno de los grandes problemas de la arquitectura es cómo se ve desde tu edificio y cómo tu edificio es observado desde el exterior. Pues un juego entre la zona más pública, con más gente, con más miradas, que puede ser pues, el Times Square de Manhattan,
Y de repente en toda la plaza pues, se monta un prisma de hormigón macizo en el interior del cual va a estar su espacio íntimo. Es decir, frente a todas las miradas públicas y de todas las personas, él genera su espacio íntimo interno, donde a prueba de miradas, por así decirlo. Fijaos la forma más sencilla ya no solamente de contar, sino de materializar su idea. Simplemente es pues, un prisma con una perforación arriba y otra perforación pequeña que puede haber abajo para acceder al mismo. Y en el interior, pues está esa oquedad ovalada, donde la luz resbala por esas paredes brutas de hormigón. No hay renders, no hay tecnología puntera de... No, simplemente hay unos dibujos y hay unos fotomontajes, creo que serán, pues muy sencillos. Y con esa sencillez del propio proyecto se resuelve gráficamente el discurso que cuenta su idea. Con pequeños fotomontajes finales nos cuenta en esa sección estupenda pues esa sensación de intimidad, de espacio íntimo personal. Incluso fijaos las florecillas o el trozo de césped en Manhattan, en mitad de la plaza, pues en ese interior de hormigón resulta que hay un pequeñísimo jardín interior para él. Yo creo que es un ejemplo muy sencillo, pero a nivel conceptual creo que es un ejercicio muy interesante y sobre todo la forma de contarlo y la forma de expresar esas emociones, que es, al final pues se expresan muy bien. Así que bueno, espero haya sido de interés esta segunda charla y nos vemos en la tercera con algún otro ejemplo sobre lo que hemos visto. Hasta la próxima.